Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne como cada semana para conversar de los elementos que de mayor importancia hemos tenido en la semana, elementos que pueden contribuir con el desarrollo sostenible que todos deseamos y por el que luchamos, pero sobre todo que pueden arrojarnos buenas prácticas y lecciones aprendidas para que podamos avanzar, seguir avanzando en esa lucha permanente de construir la utopía riesgo cero que nos ocupa a ustedes y a nosotros cada día de nuestras vidas. En esta semana pretendemos revisar el escenario que tenemos en el Gran Caribe, la situación que ha afectado al Golfo de México y sobre todo al estado de Florida, principalmente la zona de Tampa y Orlando, y el impacto que durante toda la semana ha ido generando en la zona, tanto en las actividades previas a la aproximación del huracán Milton en el estado de Florida, y luego los impactos ocasionados que generaron gravísimas afectaciones en más de 5 o 6 millones de personas con algún tipo de temas que resolver y que les tomará semanas, si no meses, resolver esa situación. Pretendemos conversar con ustedes acerca de los eventos que se presentan y de tareas que nosotros en Dominicana, que somos un lugar todavía más expuesto que el estado de Florida y toda esa comunidad del Golfo de México, porque nosotros estamos en la ruta de los huracanes, aunque afortunadamente o agraciadamente hemos tenido la posibilidad de contar con que ellos se han desviado o en su nacimiento o en su ruta de nuestra trayectoria, pero que habitualmente ocurre y que tenemos que aprender de los otros, aprender de nuestras experiencias para minimizar las afectaciones que puedan tocarnos. Vamos a analizar y a conversar las cosas que son importantes hacer y que debemos insistir en que debemos hacerla en nuestro territorio para que cuando llegue el momento, las eventualidades, los efectos sean lo menor posible, lo menos gravoso, con menos afectaciones, con menor impacto que lo que ocurre en otros lugares. Gracias, queridos amigos. Volvemos en breve con todos ustedes y gracias por acompañarnos en el día de hoy.
de nuevo con ustedes, queridos amigos, conversando, como anunciado, sobre los efectos previos, durante y posteriores al paso de Milton, el huracán Milton, por el estado de Florida. Durante casi una semana, tan pronto se formó, se definió, tomó estructura y se estableció la ruta que iba a seguir el huracán Milton en el Golfo de México y por dónde iba a entrar. Los Estados Unidos, toda la fuerza federal y toda la organización del sistema de emergencias y desastres de los Estados Unidos estuvo invitando, llamando, visitando, insistiendo con las personas que vivían o que viven, muchos de ellos vivían en la zona por la que iba a pasar ese fenómeno monstruoso previsto en ese momento de categoría 5. Y hasta última hora vimos a gente renuente a moverse, uno planteando la excusa de que la situación de salud que tenían no les permitía desplazarse y por ende era mejor quedarse en las casas cuidando o siendo atendidos en la casa, y otros que tenían dificultades para moverse. Y fue trágico y hasta preocupante ver las grandes caravanas que se movilizaron a última hora en las vías interestatales que facilitaban movilizarse de esa zona de Tampa. O sea, un huracán que habla desde el principio de que iba a ser afectado con olas de hasta 15 metros de altura, una zona costera con una gran cantidad de casas y de negocios desarrollados a la altura, prácticamente a la altura del mar, 2, 3 pies de altura, con amplias playas, con muchas instalaciones y servicios. Era evidente de que el agua iba a subir por encima del primer nivel. O sea, el primer nivel de la casa, un nivel tiene promedio 10 pies de altura. Suponiendo que su casa esté por lo menos a 2 o 3 pies sobre el nivel del mar, porque está en la costa, es indudable que cualquier ola que vaya de 15 a 20 pies va a arrasar con todo lo que hay ahí. Las olas, el oleaje del mar, sin hablar de que el viento, la fuerza del viento, si le golpea en el momento que el agua está inundándole y sus fundaciones están más móviles, eso agravará la afectación, que fue lo que ocurrió en la zona luego del paso, generando, graves afectaciones en 3 elementos. Primer elemento, en el desplazamiento. O sea, es imposible en el marco de la emergencia, mientras pasa la emergencia de la tormenta o de la inundación, usted hacer la evacuación. Es imposible porque las características de las construcciones que hay, las características de los tendidos eléctricos que pueden ser arrasados, convierten en zona de alto riesgo, de grave riesgo, el que usted se esté desplazando y que pueda estar en contacto con el tendido eléctrico, que caiga al suelo, que entre en contacto con el agua. Gravísima la situación. En segundo lugar, porque usted no puede garantizar que los vehículos puedan desplazarse adecuadamente, porque al estar saturadas las aguas, las carreteras o las vías, los parqueos, es imposible garantizar un correcto desplazamiento de los vehículos. Y en tercer lugar, es prácticamente imposible asegurarse que usted va a llegar al sitio de destino, al albergue seleccionado, si lo hubiera, o a un sitio seguro, en una zona baja, cerca del mar,
donde ya la práctica dice que los acumulados de agua que se dan en esas zonas que son agua acumulada, son lagunas, lagos, el Everglades que hay en toda esa zona de la Florida, le dice que usted puede durar, una vez se saturan esas lagunas de agua, en lo que baja el nivel freático o baja el nivel del mar, usted puede tardar 4 o 5 semanas hasta lograr alcanzar la normalidad. Entonces, me viene en referencia la importancia de atender al llamado de las autoridades para que se hagan las acciones preventivas con anticipación y con la debida seguridad. Una lección para nosotros, que tenemos mucha gente viviendo en orillas de la playa o con negocios en las orillas de las playas o en las orillas de los ríos, que bajan desde la montaña, pero que caen al mar cerca de una cantidad enorme de nuestras ciudades, múltiples ciudades, todas las ciudades costeras nuestras tienen en su mayoría, o la mayoría de ellas tienen un río que desemboca en el área de la ciudad con una gran cantidad de población viviendo en las orillas. Entonces, la evacuación de la zona cuando se presenta el peligro es imperioso, es de una imperiosa obligatoriedad hacerla. No es un tema opcional, es un tema sí o sí, porque si no hacemos la evacuación con tiempo, priorizando primero las personas más vulnerables 2 o 3 días antes del impacto anunciado, pero al momento que se dice ya, todo hay que evacuarse hacia los lugares seguros, los albergues establecidos o los que usted haya establecido para ubicarse con familiares o amigos en ambientes de seguridad. También es importante determinar que la preparación previa de la comunidad, o sea, la solución no va a venir porque la Defensa Civil, la Cruz Roja y los bomberos vayan a hacer la evacuación. Es imprescindible que se entienda que la práctica de fortalecer capacidades locales que se ha desarrollado con mucha intensidad en el histórico de nuestro país y que nos permite contar al día de hoy con miles de comunidades entrenadas, preparadas, es un tema de retomarlo, es un tema de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tiene que asumir el compromiso de revisar todas esas comunidades que han sido preparadas, todas esas redes comunitarias, esas unidades locales de gestión de riesgos que tienen capacidades, que tienen estudios, que tienen mapas de riesgos, que han desarrollado toda una estrategia para responder, no tan solo responder, sino para evitar, para reducir la vulnerabilidad, es un actor clave. Y nos parece fabuloso que el presidente de la República haya dado un ejemplo precisamente a finales, en el fin de semana pasado, reuniéndose con centenares de líderes comunitarios de la ciudad, del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo para revisar vulnerabilidades, prioridades, en una práctica que es importante para consultar a las comunidades en temas de desarrollo, pero que todavía es más importante si una práctica similar se hace en cada uno de los gobiernos locales, en los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, con todas las juntas de vecinos, para revisar la incorporación activa de esas organizaciones comunitarias en los trabajos que deben realizarse para gestionar el riesgo, reducir vulnerabilidad, fortalecer capacidades, porque si hacemos eso, vamos a reducir el impacto de los eventos y vamos a reducir las afectaciones. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos con más en esta entrega
de la utopía riesgo cero. Continuando con la ruta de Milton, las lecciones aprendidas o lecciones que podemos nosotros aprovechar para el caso nuestro y la práctica también en nuestro país reciente, que nos llama la atención la reunión que acaba de tener el pasado fin de semana el presidente con líderes comunitarios. Retomamos el mensaje final del segmento pasado de de promover la reunión de los líderes de ese Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta con los líderes comunitarios para garantizar esa incorporación, hacer que ese comité, que es dirigido desde la alcaldía de cada municipio, pero que está compuesto por una veintena de organizaciones locales, tanto del gobierno central como de la comunidad, y a las que la alcaldía puede incorporar en su rol de presidente del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta, los que él considere, acorde a lo que establece la ley 14702, que define el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Si logramos hacer eso, nos vamos a dar cuenta de que toda esa presión, ese dolor de cabeza que tienen hoy las autoridades federales y las autoridades estatales y de las mismas ciudades en Estados Unidos, y sobre todo en el estado de la Florida, nos vamos a dar cuenta de que eso se puede evitar, porque no hay nada más efectivo que el empoderamiento comunitario, fortalecidas sus capacidades y reducidas sus vulnerabilidades para reducir el riesgo. Nosotros, que estamos expuestos en toda la isla a situaciones similares y a veces más graves que lo que pasa en el estado de Florida, porque aquí las inundaciones no tan solo vienen del mar, no tan solo vienen por la lluvia y lo que trae el mar, sino que cuando el agua cae en la montaña, el agua baja por la cuenca con una fuerza descomunal, arrasando todo a su paso, y las inundaciones son repentinas y no tan solo tienen el agua que hace daño, sino que tienen la velocidad con que baja, que genera graves afectaciones. Por ende, nosotros tenemos que prestarle atención, mucha atención a esos eventos hidrometeorológicos, pero sobre todo a darle fuerza al mandato de la ley 14702, que nos invita a conformar, capacitar, poner en práctica con el equipamiento correcto a esos comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, y sobre todo a los comités locales, de los que hay más de 10,000 redes comunitarias conformadas, entrenadas y equipadas en el país, que deben ayudarnos si retomamos ese trabajo, le damos seguimiento y continuamos cada día paso a paso apoyados en esa fuerza local para prepararnos, no tan solo para actuar después de,
como está pasando ahora mismo en la Florida, sino actuar con anticipación para evitar o reducir las afectaciones y que sea mucho más fácil las tareas de recuperación. ¿Qué gravedad se está presentando ahora en Estados Unidos y que debe mover a preocupación tanto a las autoridades federales como las estatales en ese territorio, pero también a nosotros desde acá a la distancia? Debe llevarnos a ocupación la preparación correcta. Está el tema que esa inundación dejó sin energía eléctrica y sin servicios de agua potable a una gran cantidad de población. Aunque los postes y los servicios estén ahí, los servicios de data, el alto riesgo que genera la inundación impide que las personas puedan moverse hacia sus hogares tradicionales o moverse de una zona a otra por el riesgo de electrocutarse o por el riesgo de lograr tener afectaciones generadas por el agua contaminada, el contacto con agua contaminada. Aquí es mucho más grave que allá, porque allá el sistema sanitario y la participación de los sistemas federales de ayuda son mucho más, están mucho más capacitados que nosotros, tienen una capacidad de equipamiento que les permite trabajar rápidamente con la integración de equipos, maquinarias y con personal para hacerlo. Pero en el caso nuestro, si tuviéramos la comunidad incorporada con los recursos locales, podría todavía ser mucho más rápido que allá. Porque si bien las autoridades no tienen todos los equipos pesados, todos los camiones, no tienen todas las posibilidades de tecnología que tienen en el norte, nuestras comunidades tienen la capacidad de incorporar todo el recurso local, todo el recurso de la empresa privada, que si ha sido incorporado en el Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta con tiempo, estarían disponibles al momento cero para contribuir primero a evitar y segundo a resolver de inmediato la solución que se presente. Sea una solución de bloquearse un camino o sea la situación de que se haya roto el aproche de un puente o el acceso a una ciudad o que haya que movilizar escombros, cual que sea el evento, aquí tenemos los medios y los recursos en cualquier lugar para poder actuar y resolver en menos de 24 horas, siempre y cuando que esos equipos estén incorporados en los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta. Debemos también prestar atención a que el equipo de agua y saneamiento, que hay una gran capacidad instalada en el país. En múltiples ciudades hay personal de varias instituciones entrenados en garantizar el suministro de agua y agua potable y saneamiento a poblaciones afectadas. Desde el momento previo a la emergencia, con las labores de prevención, el equipamiento necesario para cada albergue que haya sido establecido, garantizar del preposicionamiento del agua potable que será o que sería requerida en caso de un evento, pero de igual manera que nos permite tener la capacidad de poner en marcha todas las estrategias y conocimiento y el equipamiento necesario que debe habilitar un sistema de suministro de agua potable adecuado, oportuno y efectivo a la población que haya tenido que ser desplazada o que haya sido afectada en su entorno. Hay mecanismos, hay en el marco del conocimiento que tenemos en el país, en diferentes instituciones, hay mecanismos para poner en marcha un sistema de agua potable en emergencia que garantice que más de 6 millones de personas que fuesen afectadas en un momento determinado tengan acceso
a agua potable de manera inmediata y oportuna y con ello evitemos que graves epidemias o afectaciones puedan generarse en todo el territorio y, por ende, con esa afectación que pueda, afectar el normal desarrollo. Y debo destacar que el territorio dominicano, las afectaciones es todo lo que ocurra en el territorio de nuestro país. Y precisamente en un momento como el que estamos viviendo, de que se pone de manifiesto la cantidad enorme de migrantes que hay ubicados en todo el territorio nacional, es bueno que pongamos de manifiesto que la población más vulnerable que hay en cualquier territorio afectado por una emergencia como la que está ocurriendo en el estado de Florida, sea una tormenta, sea un huracán, sea un terremoto o sea una inundación, la población más afectada, queridos amigos, es sin lugar a dudas la población migrante. Vamos a conversar en el segmento siguiente por qué la población migrante es la más afectada y por qué en el marco de ese escenario nosotros en la República Dominicana estamos obligados a garantizar un plan de contingencia un plan de contingencia que garantice atención adecuada inmediatamente a la población afectada y que reduzca dentro de lo posible el grado de afectación en todo el territorio nacional. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, como mencionamos al final del segmento anterior, decíamos que las poblaciones migrantes en todos los territorios del mundo son los más afectados cuando se presentan eventos como los afectados, digamos así, en la tormenta Milton en el estado de Florida que hemos visto en esta semana pasada. Y solamente basta ver las estadísticas, o sea, las personas afectadas que hay en esos estados o en los condados del estado de la Florida. Si revisamos de dónde vienen esas personas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la población afectada es una población migrante. Es probable que muchos de ellos vengan de América Latina, de Centroamérica o del Caribe, algunos de nuestro país, porque es la población que llega tienen menos nivel adquisitivo, generalmente se ubica en las zonas que son más vulnerables, tratando de obtener o conseguir apoyo para garantizar, digámoslo así, tratando de garantizar un acceso cerca de donde están los medios de vida, y generalmente no conoce todo el territorio o no conoce los planes de contingencia que se han hecho en esos lugares, sin contar la situación agravante que podría darse que sean migrantes irregulares
que no tengan la documentación adecuada y por ende quieran estar de incógnito sin que la autoridad migratoria tenga acceso a ellos o tenga conocimiento de su ubicación en el lugar, lo cual los expone de una manera más grave todavía porque tienen temor o no son consideradas para los albergues que se van a poner en marcha, que prefieren quedarse en los lugares donde están viviendo sin las condiciones adecuadas por temor a ser afectados por las autoridades migratorias. O sea, todos esos elementos contribuyen a un componente que agrava la situación de vulnerabilidad de esa población sin que por ello dejen de aparecer como víctimas o afectados cuando pasa el problema. Para el caso nuestro, la población migrante, que es alta, es una migración irregular. Son personas que tienen un estatus irregular. Nos permitimos disentir de mucha gente que presenta a la migración como ilegal. Es un estatus irregular porque no han normalizado su situación en la entrada migratoria. No son personas que en principio han violentado una ley, tienen la situación irregular de haber entrado en el país, que hay que normalizar, que hay que regularizar o que tienen que ser expatriados. Ese es un derecho que tiene el Estado. Pero mientras están en el país, en esa situación irregular, si pasa una emergencia, es una responsabilidad del Estado dominicano garantizar la asistencia y contribuir a reducir las afectaciones que puedan tener. Y en el caso nuestro, en República Dominicana, debo poner de manifiesto 2 o 3 elementos. Si están viviendo en las orillas de los ríos o en el marco de construcciones en las que están trabajando, donde no hay servicios sanitarios adecuados, donde no hay las facilidades para que ellos puedan estar adecuadamente y puedan tener la seguridad alimentaria, igual que los dominicanos que estén viviendo en esa misma situación, van a estar expuestos de manera indefectible a las inundaciones y a lo que eso genera. Genera que si no hay condiciones sanitarias adecuadas, todos los excrementos, todos los desechos sólidos que se generan en ese entorno van a ligarse con todo el agua que corre por las calles, con el agua que genera las inundaciones que vemos correr hoy en Milton o que vemos correr en las calles nuestras, creando un compost, esa agua marrón sucia, que es la fuente más potente de contaminación y de afectación para la salud en el marco de una emergencia. Niño que entró en contacto con esa agua contaminada, personas de adultos mayores que entraron en contacto con esa agua, mujeres que entraron en contacto con esa agua contaminada, y todos en sentido general que podamos entrar en contacto, corremos un alto riesgo de ser afectados por alguna de las enfermedades típicas de ese tipo, digamos, de escenario donde hay agua contaminada que inunda, que abarca todo y que facilita que nosotros con las manos sucias tomemos algo que va a la boca o que con sedientos o con calor nos pasemos la mano sucia por la cara o por la boca, generando por ende graves afectaciones gastrointestinales, por no decir muy graves afectaciones gastrointestinales. Todo el historial médico nuestro, que en ese momento debe dejar de decirse como nuestro en el país, porque se convierte en un problema de nuestra isla. Es un problema donde tenemos los elementos que generan afectaciones, bacterias o gérmenes que pueden difundirse en el marco de esas condiciones
de inundaciones que van a entrar a nuestros hogares o a nuestros patios, que ninguno de nosotros está exento, porque usted puede vivir en una vivienda de clase alta asegurada, pero el vehículo en el que usted anda puede haber tenido un efecto y haberse quedado en un charco en la carretera, o metió en el vehículo a la marquesina de su casa agua contaminada, o el patio de su casa se inundó con el agua que corría por la calle y al inundarse su patio, parte de su casa es afectada. Cualquiera de nosotros puede de una manera u otra llegar a esa afectación, sin contar que muchas veces el personal que trabaja con usted en su casa, en la empresa, en el negocio, es un personal que tiene que pasar por zonas donde hay inundaciones, afectaciones, y que puede llevar consigo las bacterias o los patógenos que van a generar las afectaciones en cualquier lugar del país. Es una situación de alta preocupación por la vulnerabilidad existente que debe llevarnos a ocupación. No es un tema de verlo en la prensa o en la televisión o oírlo por uno de los medios digitales que usted pueda tener acceso. Es un tema de involucrarnos con la solución, de cómo parte de la formación que debemos tener en cada una de nuestras comunidades con esos comités municipales de prevención, mitigación y respuesta. Tenemos que ser capaces de estudiar, de ver la vulnerabilidad, quiénes, cuántos y dónde estamos expuestos, a qué estamos expuestos, para que en el marco de la formulación del plan de contingencia requerido en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras empresas, en cada uno de nuestros negocios, en cada uno de nuestros barrios, que sea entendible que cada uno de nosotros tiene que identificar la problemática, tiene que hacer el plan de contingencia y en el marco de ese plan de contingencia tiene entonces que saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo prevenir la ocurrencia de esos eventos. En el segmento siguiente, queridos amigos, no se vayan, porque en el segmento siguiente hablaremos de qué hacer si una vez preparados, si una vez analizados estos elementos considerados, nos vemos afectados. ¿Qué hacer para evitar que la tragedia no sea grave, que genere una gran distorsión o deterioro en nuestro país y que podamos seguir avanzando a pesar de las afectaciones por las rendas del desarrollo sostenible en la que estamos funcionando y por la que vamos caminando? En breve continuamos con ustedes, con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, analizado el escenario del huracán Milton en el estado de la Florida y de las lecciones aprendidas que debemos nosotros tomar, hemos quedado para esta parte final de la entrega de la Utopía Riesgo Cero de esta semana para conversar
acerca de qué hacer una vez tomadas las previsiones, que es lo que hemos visto, cómo hacer previsiones antes de la ocurrencia de los eventos. Una vez pasan los eventos, a qué cosas tenemos que prestarle atención. En primer lugar, tenemos que ver que tenemos una gran población afectada, o una población afectada, sea mayor o menor, pero hay una población afectada, y esa población afectada debemos garantizarle temas de seguridad alimentaria, temas de atenciones en salud, temas de techo seguro y temas de rápida recuperación de los medios de vida. Si no atendemos esos elementos, si no garantizamos eso, se puede complicar la situación, porque si la salud no está atendida adecuadamente de las personas para que no se desarrollen epidemias, una epidemia puede convertirse en pandemia rápidamente, y nosotros como país, un país con una vocación turística determinante, entrando en la temporada alta de turismo, no se puede dar el lujo de aparecer con escenarios de centros de salud congestionados producto de la ocurrencia de epidemias. Y fíjese, eso es fácil que se dé, porque si hay afectaciones gastrointestinales, las primeras manifestaciones que se presenten, sea de dengue, sea de enfermedades gastrointestinales, o sea de la que fuera, si no se atienden adecuadamente en el lugar donde están las personas, sea en el sector donde viven o en el albergue que están ubicadas, eso se va a reflejar inmediatamente en el centro de salud más cercano. Y si no son atendidas adecuadamente, eso se complica de tal manera que lo primero que aparece en las portadas de los diarios, de todos los diarios, son las emergencias congestionadas de personas afectadas de uno u otro problema. Y ha sido común ver imágenes de años anteriores, 10 años, 8 años, 15 años anteriores, de hospitales congestionados con temas de dengue, temas de leptospirosis, temas de cólera u otras afectaciones. Entonces, el país no se puede dar el lujo a esta altura del juego, con el conocimiento que hay de que eso pueda repetirse, porque no hemos hecho la tarea que mencionamos nos debe ocupar en estos momentos. Nos debemos preocupar en hacer la tarea que evite que eso ocurra, que haya una previsión, que haya una coordinación de todos los equipos de salud, de los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta, de tal manera que detectado un evento, ese evento pueda ser atacado sin que llegue a generarse una situación de brote epidémico que llame a la movilización en todo el país. Esa es una prioridad a la que no debemos dejar de prestar atención y que nos debe mover a ocupación permanente. Y sugiero que las buenas prácticas, las lecciones aprendidas estén a la vista. Hay que garantizar el acceso a agua potable permanente en situaciones de emergencias. Hay que garantizar que la población la tenga disponible, y sobre todo a las poblaciones más vulnerables, porque si la población más vulnerable es afectada y el plan de contingencia no está definido y puesto en marcha, vamos a tener un grave problema reflejado en la emergencia del hospital, saturado el hospital, vamos a ver incrementadas las afectaciones y eso le haría un grave daño al país. Hay que trabajar con la población migrante. O sea, la situación de riesgo de una inundación o de un evento catastrófico o de posibilidades catastróficas en el país o en la isla puede generar afectaciones graves,
y es necesario que el plan de contingencia prevé el involucrar a líderes de los inmigrantes con los planes de contingencia que hay en cada lugar. Debemos entender que el inmigrante es una persona más, es un ser humano más que vive en nuestro territorio y que requiere atención y ocupación, porque si no lo atendemos adecuadamente, no tan solo va a ser afectado el inmigrante, que ya de por sí es una falta grave, sino que esa afectación va a contaminar y va a generar graves afectaciones en todo el territorio. El inmigrante se convierte en el marco de una emergencia, en un elemento más de la población que tiene que ser atendida y que lo mejor que se puede hacer es incorporarlo en los planes de contingencia para que gente que conozcan el idioma, gente que tenga la capacidad de contactarse y comunicarse y pasar las instrucciones a cada uno de los inmigrantes, garantice que se minimice el riesgo de afectaciones en la población migrante. Debemos garantizar también, y en este caso es una sugerencia a todo el equipo que está haciendo el trabajo de movilizar migrantes en el país de un lado a otro, a los hoteles donde trabajan. Hacemos un especial llamado a todo el centro hotelero de Punta Cana y Bávaro de prestar especial atención al hoyo de Friusa, a todos los constructores de vivienda de prestar especial atención a los inmigrantes que trabajan con ellos. Por un lado, a tratar de buscar la forma de regularizar la participación de los que ustedes necesiten, pero en segundo lugar, de apoyar con kits de higiene, con kits de sobrevivencia, con kits de niños, con kits para mujeres, de higiene para mujeres, para el caso de que tengan que ser desplazados o que tengan que ser movilizados, cada uno disponga de ese kit de higiene necesario que le permita hacer el proceso de evacuación, el proceso de movilización en condiciones higiénicas adecuadas, en condiciones que permita que las normas mínimas de dignidad que se requieren puedan ser cubiertas. Cuesta poco para un hotel donde trabajan empleados o para una empresa que tiene migrantes irregulares trabajando con ellos, preparar unos pequeños kits que tengan temas de higiene personal disponibles, de tal manera de que si tienen que movilizarse en su mochila, puedan tener ese kit de higiene o un kit de alimentación básica que le permita superar las situaciones de dificultad mientras se logra normalizar toda la situación del país. Creemos que hay muchas tareas pendientes, pero tenemos la gran oportunidad de que hay un conocimiento en el país. Hay mucha gente entrenada con capacidad de brindar atención a la población migrante, de brindar atención a la población dominicana que vive en condiciones de vulnerabilidad similar a la que viven los migrantes. Hay condiciones para trabajar con el equipo médico que trabaja en las comunidades, de tal manera que haya un refrescamiento del conocimiento necesario de los planes de contingencia en temas de salud, de los planes de contingencia en temas de rutas de evacuación y en temas de garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas. Hay mucho conocimiento, que el conocimiento no es tan solo repartir, como ha pasado en algunas ocasiones, repartir un exceso de comida. Comedores económicos, mándeme comida además. Y de repente usted tiene mucha comida cocinada, repartida a las personas, y las personas comen ahora y guardan para más tarde un paquete, 2 o 3 platos de comida cocinada, sin darse cuenta
que junto con ellos que están en condiciones de vulnerabilidad escapando de la inundación, también las ratas están escapando de la inundación, conviviendo con ellos. Y que la comida que ellos guarden para más tarde es una comida que puede estar siendo visitada por las ratas, y si las ratas contaminan esa comida con leptospirosis, es muy probable que cuando las personas afectadas por leptospirosis coman esas comidas, se contaminen de leptospirosis y en poco tiempo tengamos gran cantidad de personas dominicanas o migrantes en las comunidades o en las emergencias, los hospitales, afectados por leptospirosis en un brote que puede ser de una cantidad y una magnitud que nos puede generar graves dolores de cabeza. Nosotros tenemos una gran oportunidad, hay mucho conocimiento en el país y tenemos la suerte, digámoslo así, de ver en el territorio de otros que tienen mucho más capacidades, mucho más recursos con nosotros, ver el desempeño, ver las buenas prácticas que están funcionando, ver las lecciones aprendidas cuando las buenas prácticas no se aplicaron, para nosotros revisar nuestros planes, organizarnos, prepararnos y garantizar con una participación activa de una comunidad empoderada, una comunidad fortalecida, sus capacidades, pueda poner en marcha todos esos conocimientos, todas esas buenas prácticas para que podamos salir con buen pie de las emergencias que puedan presentarse y que nuestro país pueda seguir caminando por el camino deseado que garantice el desarrollo sostenible de nuestras comunidades con la menor cantidad de afectaciones posibles. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada a esta entrega de Autovía Riesgo Cero. Les invitamos a acompañarnos de nuevo la próxima semana por estos mismos canales a esta misma hora. Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir.